Buenas tardes para todos y para todas. Hoy para nosotros es un día muy especial porque nuestra biblioteca Hugo Chávez Frías de Asunción está cumpliendo 2 años. Hoy es el aniversario de la biblioteca de Asunción y nuestra biblioteca realmente es parte de una red que se fundó en el año 2014 cuando teníamos un proyecto con los vendedores ambulantes de una ciudad que se llama Mariano Roque Alonso. De ahí surgió la idea de crear una biblioteca popular Hugo Chávez Frías, donde pudiéramos compartir, encontrarnos y mantener viva las ideas y el legado del comandante eterno Hugo Chávez Frías. El año 2015 creamos una biblioteca en una ciudad emblemática de la lucha campesina, que es la ciudad de Curuguatú. Y luego, en el 2018, un 22 de septiembre, gracias a un convenio que firmamos con el partido País Solidario, un partido que es parte de la concertación del Frente Guazú, nos dieron la oportunidad de crear aquí, en Asunción, nuestra biblioteca Hugo Chávez Frías. Así que para nosotros, hoy es un día de celebración. También estamos embarcados en un proyecto mucho más ambicioso, que es la de llegar a crear la red latinoamericana de biblioteca Hugo Chávez Frías, para lo que ya estamos hablando con compañeros, compañeras, compatriotas de la patria grande, Argentina, Uruguay, Brasil y Perú. Quisiera leerles el manifiesto de nuestra biblioteca, que dice así: no hay herramienta en verdad como la cultura para lograr esa recuperación de conciencia, resurrección de pueblos, profundización de quienes hemos sido, quienes somos y quienes podemos ser. Hugo Chávez, 2004. La cultura es un campo fértil de producción de ideas, campo de innovación del conocimiento. El conocimiento es poder como conciencia crítica. Es aporte esencial a las confrontaciones hegemónicas, a las producciones de los dominantes, a la cosmovisión de los monopolizadores del conocimiento y, por tanto, de la apropiación del poder y de los instrumentos de dominación. La enajenación, la alienación es también producto de la cultura, del conocimiento, de la producción de ideas, de las ideas dominantes y de los dominantes sobre los dominados y los plebeyizados. La cultura es conocimiento. Las ideas y cosmovisiones producidas en ella, en sus entrañas, o soslayan la aridez de la descultura y la alienación, o siembran conciencias de rebeldía, de emancipación, de liberación. Cultura es efectivamente un campo de batalla de las ideas, de confrontación de paradigmas, de alienaciones y emancipaciones. 2 años, cierto. Cultura, desalienación, emancipación, no pueden ser medidos en tiempo simplemente. 2 años de cultura en nuestra biblioteca Hugo Chávez. Años de luchas de ideas, de confrontaciones de paradigmas, de construcción de los cimientos de una nueva sociedad. 2 años de la biblioteca Hugo Chávez es un tiempo infinito de proyección de luchas emancipadoras, de desalienación, de construcción de nuevas convicciones morales y éticas, de aportes al conocimiento. Conocimiento comprometido con la suerte de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, tan castigados por la historia de la desmemoria, por los poderes dominantes, pero tan capaces de romper las cadenas de la alienación y erigirse en factores de transformaciones y de cambios profundos, inesperados. 2 años de cultura, 2 años más de la figura de Hugo Chávez Frías, cuyo nombre lleva con honor nuestra biblioteca. 2 años más de la batalla de las ideas. Asunción, 22 de septiembre de 2020. Ahora quisiera darle la palabra al compañero Andrés Bercún,
desde Buenos Aires, así que de acá a Asunción te paso, Andrés, la palabra. Gracias, Fátima. Primero, bueno, desde nuestra organización, desde la Corriente Peronista de Camisados, estrechar un fraternal saludo en la distancia, pero los tenemos aquí en el corazón y eso es para nosotros muy importante, el trabajo que venimos llevando adelante desde la propia creación de la Biblioteca Popular Hugo Chávez Frías del Paraguay, con las compañeras y compañeros que la integran, así que bueno, nuestras felicitaciones nuevamente, felicitar su trabajo, y qué mejor que en esta oportunidad de homenajear no solamente a cada una de las compañeras y compañeros que vienen transitando junto a ustedes en esa construcción de la cultura popular de la Biblioteca Hugo Chávez Frías, que nos acompañe el profesor Adán Chávez. En esta oportunidad de dos meses de trabajo continuo, de unidad en acción con los compañeros de la biblioteca, vamos a realizar en este ciclo de charlas virtuales la elección parlamentaria en Venezuela, el pueblo venezolano en defensa del legado del comandante Chávez. Para este ciclo de charlas, como les decía, nos va a acompañar el profesor Adán Chávez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Cuba, vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Para la moderación nos va a acompañar el compañero y doctor Hugo Ruiz Díaz Balbuena, es abogado académico del Paraguay, analista político internacional y especialista en Derecho Internacional. Antes de pasarles la palabra, quiero agradecer también la participación de una cantidad importante de compañeros por Facebook. Nos están también acompañando integrantes de equipos de relaciones internacionales de organizaciones hermanas de Argentina, de México, de Paraguay. Así que bueno, sin más que decirles y agradecerles nuevamente la participación de ustedes y darle también la bienvenida a la compañera embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, la compañera Estela Lugo. Bienvenida, compañera, un placer para nosotros que puedas compartir este ciclo de charlas. Y bueno, sin más, le paso la palabra al equipo de moderación. Buenas tardes a todos, un abrazo latinoamericano a todos y todas. Estimado compañero Adán Chávez, ¿me escucha, estimado compañero Adán Chávez? Y bueno, pues empezamos, hay mucha expectativa, desde ya gracias, ¿no? Porque es una forma de ir sembrando el legado del gran compañero Hugo Chávez en toda América Latina. Y empiezo directamente con una pregunta bastante directa. Usted mismo hace algunos días dijo en un artículo que escribió en Cuba Debate, una reflexión política, hablando de, y en esa reflexión política usted hablaba de las dificultades evidentes y el contexto bastante complejo en el que se van a realizar estas elecciones, que no son solo elecciones de votos, sino realmente digamos, una lucha más por reafirmar el paradigma de la revolución bolivariana en proceso, digamos, en toda América Latina. En medio, además, de una serie de agresiones en todos los frentes, un blocus general, tenemos el discurso de Iván Duque en la ONU despotricando contra Venezuela, tenemos el discurso bastante agresivo de Trump, tenemos también varios otros elementos como la negativa de la UE a participar como observador en las elecciones, lo mismo la política extremadamente agresiva, OEA, Prosur, Grupo de Lima, etc. Y la pregunta es,
¿Se justifica realmente, incluso en medio de la crisis sanitaria, estas elecciones en Venezuela? La pregunta, ¿se justifica realmente en estas condiciones? Ahorita bueno, listo para iniciar entonces. Ya estamos listos, sí. La Ok, palabra bueno. es suya. Bien, muy agradecido, compatriotas de la patria grande. Un gran abrazo para todos y todas, a todos los conectados de Paraguay, de Argentina y sabemos que de otros países del sur de nuestra América y de Centroamérica y el Caribe. Ahí sabemos como tú decías, una gran expectativa. No tanto quizás por mi intervención, sino precisamente por ese trabajo que ustedes están realizando, ¿no? Mis felicitaciones a los cumpleañeros. 2 años de la Biblioteca Hugo Chávez. Un trabajo que hay que reconocer como parte de lo que es nuestra defensa del legado del comandante eterno en nuestra América. Hay que recordar que es un trabajo bien coordinado que hemos estado realizando, brindándonos apoyo mutuo y bueno, la pandemia nos ha impedido de alguna manera tener algunas acciones más concretas en este trabajo, ¿no? Una de ellas que precisamente tuvimos que suspender un viaje que ya estaba programado para el segundo trimestre de este año. Y bueno, en cuanto terminemos de controlar esta pandemia, que estoy seguro que lo vamos a hacer, vamos a retomar estas programaciones, esta agenda de visitas, donde, como algunos compañeros y compañeras saben, además de ir a Paraguay con algunas actividades bien importantes, una de ellas la visita a la biblioteca Hugo Chávez. Vamos a visitar también Uruguay y Argentina. Así que bueno, en el momento justo retomaremos estas programaciones, ¿no? Ahora, bien importante este ciclo de conferencias, estos conversatorios que ustedes han organizado precisamente para, aprovechando la pandemia y utilizando estos nuevos medios de comunicación, poder continuar con nuestras agendas de trabajo. Una de esas acciones bien importante, la batalla de las ideas. Nosotros hemos organizado y estamos desarrollando desde hace varias semanas ya una campaña que hemos denominado La Verdad sobre Venezuela, por diferentes medios y utilizando estas conexiones con diferentes partes del mundo, con partidos políticos de izquierda, progresistas, nacionalistas, con movimientos sociales, con la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y agradecemos los apoyos que hemos estado recibiendo. Muy buena receptividad para ayudarnos a difundir por todas partes eso que hemos denominado la verdad sobre Venezuela. Ante estos ataques del imperialismo norteamericano y sus aliados, que no han cesado ni van a cesar, bien importante, además del trabajo que estamos haciendo nosotros a nivel nacional allá en nuestro territorio, pues todo ese apoyo, esa solidaridad de la comunidad mundial. No han podido ni podrán. Y no es de extrañar lo que dice el compañero Hugo, es a lo que nos tienen acostumbrados, ¿verdad? En todos los discursos, todos los años, en la Organización de Naciones Unidas, el imperialismo marcando la pauta para seguir atacando a Venezuela. Y detrás de esa pauta que marca
el presidente de turno de los Estados Unidos en su discurso, bueno, van los lacayos detrás siguiendo las instrucciones. No es de extrañar entonces pues esos discursos y que efectivamente cada día son más agresivos. Nosotros en Venezuela estamos preparados para seguir resistiendo y seguir venciendo, como lo están los diferentes pueblos de nuestra América y del mundo. El imperio norteamericano no ha podido frenar nuestras revoluciones, no ha podido modificar la geopolítica continental como ellos quisieran, y no han podido ni podrán. En algunos casos, lo hemos dicho en otras oportunidades, han logrado algunas victorias circunstanciales, hablando de la realidad geopolítica de nuestro continente, como lo que lograron en su momento precisamente en Argentina, lo lograron en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. Han logrado algunas victorias circunstanciales después de los triunfos contundentes que logramos aquí en nuestro continente, que comenzaron a marcar su pauta después del primer triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, diciembre de 1998. Y de ahí en adelante, como sabemos, y creo que es bien importante recordarlo en estos conversatorios y en esta coyuntura, bueno, los pueblos comenzaron un nuevo despertar y se inició una gran ola revolucionaria en nuestra América, sin dejar de reconocer el papel de resistencia durante años y prácticamente sola de la hermana República de Cuba. Pero llegó Chávez, se inició la revolución bolivariana y hubo ese gran despertar en nuestra América. Pero eso, a mí me parece importante destacarlo, que se logró en esos años, aunque el imperio ha logrado, repito, algunas victorias circunstanciales, eso no van a poder echarlo atrás. Hagan lo que hagan. Y no es simple retórica, los hechos nos han estado demostrando eso. Y vemos que precisamente en Argentina se ha retomado un terreno perdido anteriormente. El triunfo de la fuerza progresista en México, muy importante de considerar. Y vemos los pueblos de Chile, Ecuador, Bolivia, para mencionar algunos, en las calles, protestando, organizándose, exigiendo libertad y soberanía, en contra de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, es decir, en contra de las imposiciones del gobierno norteamericano a través de los gobiernos lacayos que lograron imponer en esos países. Y así como se han retomado nuevamente terrenos perdidos en su momento, eso va a continuar así. Es mi apreciación. Haga lo que haga el imperialismo, nosotros seguiremos avanzando. Y por eso es que efectivamente, Hugo y compañeros, compañeras, las elecciones parlamentarias en Venezuela, en esta coyuntura, en este momento, se justifican plenamente. ¿Por qué? Primero que nada, porque es un mandato constitucional. Nuestra Constitución bolivariana, que como ustedes saben, fue aprobada mayoritariamente por nuestro pueblo en diciembre de 1999, uno de los primeros logros de la Revolución Bolivariana, cumpliendo Chávez una de sus promesas, uno de sus grandes compromisos con el plan Simón Bolívar, con el que fue a las elecciones en 1998, el llamado a una asamblea constituyente para refundar la patria. Lo primero que hizo Chávez al asumir el poder en febrero de 1999, firmar un decreto presidencial llamando a la constituyente.
Se hizo todo lo que está previsto para estos casos. Con una gran participación del pueblo se nombraron, eligieron, mejor dicho, se eligieron los miembros, los diputados y diputadas de esa primera Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, en esta etapa de Chávez, y con una inmensa participación popular se elaboró la Constitución bolivariana que tenemos vigente hoy día, que fue llevada a referéndum popular, aprobada por más del 80% del electorado venezolano, y es la Constitución que tenemos hoy día. Una de las mejores del mundo, con toda humildad lo decimos. Y en esa Constitución está prevista que la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo Nacional, se elige cada 5 años. Y entonces corresponde, efectivamente, y nosotros tenemos el deber de cumplir con esa letra constitucional. Este año se cumplen los 5 años de la Asamblea Nacional que está en funciones, que fue elegida en 2015. Y que recordemos, bien importante de tener en cuenta también, que, y es otro de los elementos que nos permiten decir, camarada Hugo y todos y todas, que efectivamente se justifican las elecciones. Además de que es constitucional, es importante considerar que esa asamblea, desde el 2015, una de las elecciones que hemos perdido y que hemos reconocido inmediatamente, desde el 2015, esa Asamblea Nacional es mayoritariamente fascista. Allí en esas elecciones, que perdimos entonces la mayoría de diputados y diputadas, desde el mismo momento que asumieron como diputados y diputadas en mayoría los miembros de la derecha fascista venezolana, comenzaron desde enero del 2016, comenzaron siguiendo instrucciones del gobierno norteamericano a intentar un golpe parlamentario para sacar a Nicolás Maduro del poder, parecido a lo que lograron en Brasil, por ejemplo. La misma fórmula intentaron aplicarla en Venezuela. No pudieron, pero entonces continuaron cumpliendo con las instrucciones de sus dueños en el marco de ese guión de golpe continuado, y desde allí organizaron guarimbas, saboteos al sistema eléctrico nacional, a la producción petrolera, invasiones simuladas a través de la infiltración de paramilitares, de sicarios. Intentaron incluso asesinar al presidente Maduro, un hecho totalmente público y notorio, todo organizado desde la Asamblea Nacional, aprovechando que tenían o que tienen todavía esa mayoría, la derecha fascista venezolana. Entonces, cumpliendo nuestra Constitución, es nuestro deber, se justifica enormemente que ahora vayamos, a pesar de la coyuntura que estamos viviendo, que vayamos precisamente con ese pueblo nuestro, mayoritariamente chavista, mayoritariamente patriota, que vayamos con ese pueblo, con mucha organización y conciencia, a la batalla para recuperar la Asamblea Nacional. Para lograr, es el gran reto que tenemos, para eso estamos trabajando, para eso vamos a continuar acelerando la marcha, para lograr una mayoría calificada de las fuerzas revolucionarias en la nueva Asamblea Nacional, que se elegirá. Hagan lo que hagan, no van a poder sabotear nuestro proceso electoral. Ya lo están intentando, como ustedes saben también. Ya se han conocido algunos elementos por allí. Otros están de manera subvertícida, ¿verdad? Disfrazados. Elementos, tácticas para intentar sabotear el proceso electoral.
nos amenazan con ese discurso muy agresivo, prepotente del presidente de Estados Unidos y sus lacayos, utilizando precisamente, quisieran ellos, el apoyo que tienen del gobierno colombiano, tratando de utilizar al ejército colombiano. Nos han amenazado últimamente, aunque no es la primera vez, pero últimamente con mayor fuerza, nos siguen amenazando con una invasión militar directa. Y nosotros entonces, bueno, no subestimamos nada de eso. Y nadie, sabemos que todos ustedes, compañeros, compañeras, toda la comunidad mundial que nos apoya, que es solidaria con la revolución bolivariana, gobiernos de este mismo continente como el de Cuba, como el de Nicaragua y otros gobiernos amigos, y a nivel mundial como el gobierno de la República Popular China, de la Federación Rusa, etcétera. Son gobiernos y pueblos amigos que hacen la mayoría en la comunidad mundial, pues rechazan todas estas amenazas, todos estos ataques, y sabemos de esa solidaridad con la que contamos. Eso nos da una gran fuerza, una enorme fortaleza, pero por supuesto también lo que sigue mostrando nuestro pueblo, como decía. La mayoría de nuestro pueblo organizado en movimiento cívico-militar, gran legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, ha venido resistiendo y venciendo todos los embates del imperialismo y sus aliados. Y estamos preparados para seguir resistiendo y continuar venciendo en el terreno que sea necesario. Vamos a desmontar todos los saboteos que se les ocurra de aquí al 6 de diciembre. Y como lo ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro, un dicho muy popular en nuestro país: llueva, truene o relampaguee, el 6 de diciembre habrá elecciones parlamentarias en Venezuela. Y bueno, y tenemos nuestro sistema electoral, de los mejores del mundo también, que es importante resaltarlo. Y esa, podríamos decir, Hugo y todos y todas, que es otra razón para justificar las elecciones. La Constitución hay que cumplirla. Tenemos el deber histórico, político, ideológico de rescatar de las manos del fascismo la Asamblea Nacional Venezolana. Y además, dentro de el hecho de cumplir el mandato constitucional, bueno, que tenemos el sistema electoral de los mejores del mundo, un sistema totalmente automatizado, y que es muy importante seguirlo destacando, porque uno de los ataques que seguimos recibiendo del enemigo nacional e internacional es que las elecciones son un fraude, que nuevamente se va a cometer fraude en Venezuela, que no hay seguridad para realizar las elecciones, ¿no? Esa es parte de la guerra mediática, uno de los elementos que utilizan ellos siempre en su guión de golpe de Estado continuado. La guerra mediática para intentar sembrar esa matriz de opinión en el mundo, en la comunidad internacional. Nuestro Consejo Nacional Electoral renovado, hay un nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral porque fue uno de los acuerdos con la mesa de diálogo que propició el presidente Maduro y donde participó la mayoría de la oposición. Otro hecho importante de destacar: hay una minoría de esa oposición, precisamente la parte fascista de la oposición venezolana, que ya dicen que no van a participar en las elecciones porque no hay garantías. Eso es falso y están siguiendo los mandatos del imperio. Pero una buena parte de esa, y es la mayoría de la oposición venezolana, está participando ya en el proceso electoral, porque se organizaron con todas las normas establecidas por el Consejo Nacional Electoral, y seguramente ustedes ya lo saben, compañeros y compañeras, pero se inscribieron 107 partidos. Imagínense
porque nos siguen llamando dictadores, que estamos en una dictadura y por eso no participan en las elecciones. Y son los ataques que sigue lanzando el señor Trump y sus lacayos como Duque, pero también Piñera, etcétera. Una dictadura, qué dictadura tan extraña, donde se abre un proceso electoral con todas las garantías establecidas en la Constitución y en las leyes, y donde se inscriben 107 partidos para participar. Y la mayoría de esos partidos son de la derecha. La mayoría de los partidos que se inscribieron, porque son partidos nacionales y algunos regionales, son de la oposición. Una gran amplitud para que efectivamente tengamos la participación debida en ese proceso, con todas las garantías, repito una vez más. Se inscribieron más de 14.000 candidatos y candidatas. Y de esos, del polo patriótico, que ustedes saben está conformado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido más grande con mayor militancia en el país, y bueno, el partido principal, lo decimos con todo el respeto para todos los demás compañeros y compañeras también, por supuesto, pero es el partido más grande del país y es el partido vanguardia de la revolución, es el partido de Chávez, pero tenemos un gran respeto por los demás partidos de izquierda, por los demás partidos progresistas que están en lo que nosotros hemos denominado el gran polo patriótico. Bueno, del gran polo patriótico, de la fuerza revolucionaria, además en una unidad perfecta, tenemos de esos 14.400 y tantos candidatos y candidatas que se inscribieron, de nuestro polo patriótico son solamente 554 candidatos y candidatas. Los demás son de la oposición, más de 13.000 candidatos y candidatas de la oposición. Eso hay que divulgarlo por todas partes, porque entonces imagínense qué dictadura tan extraña, ¿no? Y además dentro de eso, y dentro de para seguir siendo al desarrollo de la respuesta que doy por la pregunta de Hugo, bueno, dentro de eso estamos justificando en el marco constitucional también que nosotros verdaderamente creemos y practicamos un principio fundamental de nuestra revolución que está contenido por decisión de la inmensa mayoría del pueblo venezolano en esa Constitución bolivariana, que es la democracia protagónica y participativa. Nosotros salimos definitivamente, después que se aprobó la Constitución bolivariana, de la democracia representativa. Nosotros practicamos verdaderamente una democracia protagónica y participativa, donde la representativa está incluida. Pero verdaderamente es esa democracia. Entonces no somos ninguna dictadura, todo lo contrario. Creemos y practicamos esa democracia protagónica y participativa. Y entonces es por eso que vamos esta elección, que es una elección muy importante, que además dentro de toda la importancia que tiene, compañeros, compañeras, recordemos que es la número 25. Esa es otra cosa, qué dictadura tan extraña, donde se organizan elecciones con amplias garantías, para que participen todos y todas. Y ahí están las muestras, que les estoy mencionando aquí rápidamente algunas de ellas. La elección número 25 en 21 años aproximadamente de revolución. Y es por eso, porque hemos puesto en práctica la democracia participativa, donde además de elegir presidente, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, etcétera, etcétera, se incluyen allí los referéndums. Los referéndums donde el público opina directamente a través de las elecciones sobre diferentes temas. Pero entonces en este caso vamos a la elección número 25, en esos casi 21 años de revolución. De las 24 anteriores, eso es contando desde que Chávez asumió el poder, desde 1999.
De las 24 anteriores hemos perdido 2 solamente. Una de ellas, la de 2015, precisamente, que ya les comentaba, de la Asamblea Nacional, que está en funciones. E inmediatamente nosotros hemos reconocido esos triunfos de la oposición. Pero la oposición, como ya lo están diciendo los que no van a participar, los que le siguen el mandato al imperio, los que quieren seguir propiciando golpes de Estado de diferente tipo en el país, ellos dicen que cuando nosotros ganamos es fraude. Ellos reconocen las elecciones solo cuando ellos ganan. Y eso ha sido siempre, no es ahora. Es bueno también recordarlo. Ha sido siempre. Y desde el primer momento el mismo pueblo les ha pedido pruebas. Presenten las pruebas del fraude. Nunca han presentado ninguna. Tenemos 20 años esperando que presenten una prueba. Desde la primera elección hasta la anterior. Nunca la han presentado porque no pueden presentarla porque no existen pruebas, porque nunca ha existido un fraude en Venezuela. Y entonces, bueno, vamos a esa elección número 25. Es un gran reto que tenemos por delante, pero se justifica por lo que he dicho acá rápidamente, a pesar de los ataques que siguen y seguirán del imperio y sus aliados, a pesar del saboteo económico, del cerco económico que nos han impuesto, a pesar de la guerra mediática psicológica que sigue ejerciendo sus influencias, por supuesto, y crea ciertos problemas en nuestro pueblo y en algunos amigos, incluso en el mundo. Hay algunos amigos, amigas que de repente se dejan confundir un poco por estos embates de la guerra mediática psicológica. Pero a pesar de todas estas dificultades, como lo ha venido demostrando la mayoría de nuestro pueblo, vamos a seguir resistiendo y venciendo. Y entonces por eso vamos a estas elecciones que serán el 6 de diciembre, llueva, truene o relampaguee, ¿verdad? Con mucho optimismo, pero sin subestimar al enemigo. Y trabajando muy duro para lograr lo que ya decía, ¿verdad? El triunfo necesario para rescatar nuestra Asamblea Nacional de las garras del fascismo. Y de ahí en adelante lo hemos dicho en otras oportunidades y así lo sentimos y de esa manera lo estamos trabajando. De esa manera seguimos rediseñando nuestro plan estratégico de largo aliento. El triunfo que debemos obtener el 6 de diciembre para luego en enero del 2021 tener en funciones una nueva Asamblea Nacional con mayoría de la fuerza revolucionaria, es un punto de partida. Debemos considerarlo como un punto de partida, de allí la gran importancia. Un punto de partida para, en conjunto con los demás poderes del Estado, reimpulsar nuestro proceso, nuestra construcción socialista, para llegar al punto de no retorno de esa revolución nuestra, haga lo que haga el imperialismo norteamericano. Nuestro movimiento cívico-militar, eso que nos sigue diciendo Chávez, el pueblo con uniforme y el pueblo sin uniforme, en una unión indisoluble, movimiento cívico-militar, con mucha conciencia, con mucha organización, dispuesto a lo que haga falta, hacer lo que tengamos que hacer para defender nuestra libertad y nuestra soberanía. Por donde nos ataquen, por ahí les vamos a seguir respondiendo. Y entonces, de tal manera que efectivamente, compañeros y compañeras, y creo que con esto se me agotaron los 30 minutos que me habían dicho, espero haber cumplido las expectativas y que efectivamente la pregunta de Hugo me sirvió para hilar todas estas ideas y mostrar que efectivamente se justifican las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela, se justifica todo este proceso electoral que ya se inició, que con el sistema, si no el mejor de los mejores del mundo, vamos al reto y vamos con nuestro pueblo a rescatar la Asamblea Nacional de las garras del fascismo para que eso sea, como dije, un nuevo punto de partida para el reimpulso necesario
en nuestra construcción socialista. Y sabemos que contamos con ese apoyo de ustedes, de los partidos de izquierda, partidos progresistas, nacionalistas, como ya decía, nacionalistas en el sentido de los partidos que defienden verdaderamente su libertad y su soberanía, sin necesidad de declararse de izquierda. Existen y tenemos contacto con ellos a nivel mundial, así como con diferentes movimientos sociales que tienen otro tipo de organización, otro tipo de militancia, pero que están allí en el mismo camino y nos animan los mismos principios, estamos en la misma lucha. Así que nuestro pueblo decidido a lo que haga falta para seguir resistiendo y venciendo. Y nosotros desde allí agradecidos con todos y todas por esa gran solidaridad mundial, continental y mundial, que nos sigue acompañando en ese rechazo permanente también a los ataques del imperialismo norteamericano, como los que citaba Hugo inicialmente en su pregunta. Así que con eso, gracias. Me dicen que hay oportunidad de algunas preguntas. Bueno, alguna inquietud que se haya quedado por allí, la resolveremos luego. Muchas gracias. Ya muchísimas gracias, muy excelente análisis, digamos, y que nos ubica en toda la problemática, la complejidad del tema. Y una pregunta directa. Es cierto que se dan elecciones, hace menos de un mes el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Israel, ¿no? Usted conocerá el documento oficial, ¿no? Desconocen desde ya todo tipo de elecciones y exactamente volvieron a acentuar la necesidad, el imperativo de ya establecer un gobierno de transición al estilo Libia, al estilo Afganistán, al estilo Irak, cómo prepararon al estilo Siria también, etcétera. Y la pregunta en ese contexto es, además teniendo en cuenta yo no lo llamaría informe, ¿no? Pero diríamos el documento este de ataque directo perpetrado por un supuesto grupo de misión internacional sobre Venezuela en relación con crímenes de lesa humanidad, una serie de mentiras, ¿no? Pero que forma parte de una guerra hegemónica. En medio de esta guerra hegemónica de agresión, se acentúa evidentemente, o sea, hay para los analistas, digamos, los pasos van hacia allí. Se prepara una agresión de naturaleza militar. Sabemos que eso puede darse a través de miles de formas, ¿no? Y que incluso el desconocimiento ya previo de estas elecciones implica la deslegitimación y también parte de esa guerra hegemónica de preparar el terreno como para después plantear una agresión militar. En esa hipótesis, la unidad cívico-militar preparada como para soportar una agresión de tipo militar o realmente podría desestabilizar todo el proceso y lógicamente a toda la región. Esa es mi pregunta, compañero Adam. Sí, gracias, Hugo. Y para todos y todas, fíjense, es un escenario que, por supuesto, nosotros no queremos. Estoy seguro que nadie, como decía mi abuela, aparte de los imperialistas y los que siguen sus mandatos, y nadie que tenga 4 dedos de frente o 3 dedos de frente incluso, puede estar de acuerdo con una invasión militar a ningún país. Nadie quiere eso, pero bueno, nosotros estamos preparados, que nadie lo dude, estamos preparados para enfrentar cualquier intento de invasión militar, por el método que sea, como dice Hugo. Sabemos que hay varias
varias formas, y ellos lo han intentado y lo han probado en otros países del mundo. Y en algunos casos les ha funcionado. Y les ha funcionado momentáneamente, porque después también en algunos casos han sido derrotados. Así que ellos tampoco la tienen muy fácil. También decimos en Venezuela, un dicho muy criollo nuestro, que perro que ladra no muerde. No hay que subestimar estas amenazas, ¿no? Pero estos ciudadanos, que entre uno de sus planes que tienen es utilizar al ejército colombiano, seguramente con algún apoyo de las bases militares que tienen allí, el gobierno de los Estados Unidos, pero poniendo como cabeza de playa al ejército colombiano, que es uno de los planes que tienen. Nosotros les hemos dicho en otra oportunidad y se lo decimos con toda seriedad. Ellos quizás, si se les ocurre hacer algo como eso, quizás sepan cómo entran, pero no tienen ni la más mínima idea de cómo saldrán. Saldrán derrotados. Ahora, ¿de qué manera? En lo específico, en lo físico, en lo concreto, ellos no saben. Nosotros tenemos cómo responderle a cualquier intento en ese sentido al gobierno norteamericano y a sus aliados. Pero también hay que recordar que gobiernos amigos no van a aceptar ninguna acción de esa naturaleza así callados y quietos, tanto aquí en nuestro continente, y hay movimientos políticos, sociales, que están esperando solamente que ante un intento de esta naturaleza, nosotros les hagamos el llamado para ir a combatir, si hace falta, en nuestra tierra. Y hay gobiernos como el chino, el ruso, que han manifestado con mucha claridad que no aceptarán ningún tipo de injerencia directa sobre Venezuela. Y bueno, son las solidaridades que hemos estado recibiendo desde siempre, ¿verdad? Son solidaridades que sabemos van mucho más allá de lo declarativo. Hasta ahora son declaraciones, pero declaraciones muy sólidas. Entonces, por eso, el gobierno norteamericano, aunque desde hace tiempo tiene muchas ganas de invadir al territorio venezolano, no las tiene todas consigo. Y precisamente no lo han hecho por eso. Si ellos hubiesen sentido que tenían alguna probabilidad de triunfo en Venezuela, porque, por ejemplo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no estuviese lista para defender nuestra libertad y nuestra soberanía, ya lo hubiesen hecho. Así que bueno, es un escenario que nadie desea. Pero si se les ocurre hacerlo, estamos preparados para enfrentarlos y estamos seguros que venceremos. Muchísimas gracias y también gracias por esa moral, caramba, ¿no? Hay una pregunta desde Perú, compañero Adam, y es la siguiente: el PSUV, digamos, ¿tiene seguridad de que va a ganar estas elecciones, recuperar la Asamblea Nacional, en otras palabras, recuperar el paradigma de la revolución, o realmente el panorama se presenta difícil como para recuperar ese espacio fundamental dentro del Estado, desde donde los grupos fascistas actuaron y siguen actuando en términos de proyecto de subordinación al imperialismo? Esa es la pregunta. ¿El PSUV está seguro de que recuperaría o hay dificultades en medio de la disputa eleccionaria? No, fíjense, no hay que pecar de optimista, ¿no? O de exceso de optimismo, mejor dicho. No es lógico pecar de exceso de optimismo.
Pero por supuesto que somos optimistas y estamos trabajando, como decía hace un rato, para ese gran triunfo y poder recuperar la Asamblea Nacional de las garras del fascismo. Y el optimismo está en lo que muestra nuestro pueblo. A pesar de los grandes ataques del imperialismo y sus aliados, a pesar de las dificultades que nos han creado, que son ciertas, el bloqueo económico, ustedes saben que nos ha llevado a perder recursos por alrededor de 120.000 millones de dólares. Pero además, ese bloqueo económico impide de diferentes maneras que lleguen a tiempo al país los alimentos necesarios para nuestra población, medicinas, etcétera, insumos, entre algunos de los más importantes, los insumos necesarios para la refinación de nuestro petróleo, por ejemplo, y para todo lo que desarrollamos en la petroquímica nacional. Es un bloqueo económico terrible y que nos ha causado grandes dificultades, pero que hemos ido venciendo precisamente por el apoyo de gobiernos y pueblos hermanos. Que los alimentos se retardan porque piratean un determinado buque, porque frenan las cargas en determinados puertos, etc. Se retardan, pero siempre hemos conseguido la manera de romper el bloqueo en su momento y que lleguen entonces los insumos a nuestro país. Si no todos los que se necesitan en un determinado momento, una cantidad de insumos que nos ha permitido entonces ir distribuyendo los alimentos, las medicinas de manera equitativa y el pueblo sintiendo el rigor, por supuesto, pero con mucha conciencia. El pueblo en su mayoría tiene claro por qué está sufriendo esas limitaciones, que son producto del bloqueo económico, de los ataques del imperialismo y sus aliados, y no necesariamente por, como dicen los enemigos, por males del gobierno, por la no eficiencia del gobierno que dirige el presidente Maduro. El pueblo en su gran mayoría está consciente de eso y es una de las grandes fortalezas que tenemos, pues. Y además tenemos precisamente como parte de lo que el pueblo muestra en su quehacer diario, los resultados de las últimas elecciones que hicimos en el país. Tuvimos elecciones de gobernadores y gobernadoras y la oposición de 24 ganó 4 solamente. Y en esas elecciones ellos decían que iban a ganar la mayoría de las gobernaciones. Y en un proceso, como son nuestros procesos limpios, automatizados, con todas las garantías del caso, la revolución ganó 20 gobernaciones. Y algo similar sucedió con las elecciones de los alcaldes y las alcaldesas, con la elección del presidente Maduro, la reelección del presidente Maduro en 2018. Es decir, que y esas dificultades, esa guerra económica, ese bloqueo, viene precisamente, aunque lo han acelerado en los últimos tiempos, viene ejecutándose prácticamente. El imperio arreció su plan contra Venezuela desde el 2014 para acá, aprovechando precisamente también que ya no teníamos físicamente al comandante Chávez. Ellos pensaron que al morir Chávez, el pueblo se iba a desmoralizar y nos iban a poder imponer sus criterios, iban a poder frenar nuestra revolución inmediatamente. Y acentuaron, arreciaron los ataques desde 2014 para acá. Ustedes recuerdan todo el rimbas, los hechos violentos, los intentos de asesinato, estuvieron a punto de llevarnos a una guerra civil y sin embargo el pueblo, siguiendo instrucciones del presidente y sus de trabajo, con mucha organización, con mucha conciencia, resistiendo, venciendo. Y ahí están los resultados de
esas elecciones que mencionaba. Entonces, con esos elementos, que no es mero discurso, es lo que quiero decir, sino que es efectivamente sobre la base de los resultados que hemos obtenido durante todos estos años. Bueno, vamos con mucho trabajo, sin pecar de exceso de optimismo y confianza, como decía, pero con mucho trabajo, teniendo en cuenta lo que es la fortaleza de la revolución, y seguimos entonces con la necesidad de divulgar por todas partes y sobre todo allá en nuestro electorado, que nadie se olvide de los logros de la revolución, que hay programas sociales que a pesar de las dificultades económicas se siguen ejecutando para beneficio de la mayoría del pueblo. O sea, con esas fortalezas de la revolución, con los hechos que nos muestran, sobre todo las elecciones anteriores, a pesar de esta coyuntura de ataques desmedidos por parte del imperio y sus aliados, con esas fortalezas, con esa seguridad, vamos a las elecciones y sí pensamos que vamos a lograr la mayoría para rescatar de ese poder legislativo nacional, rescatarlo de las garras del fascismo, como ya dije anteriormente. Perfecto. Se nota que hay preocupaciones reales, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo en realidad es una gotita dentro del mar, pero sobre todo también es una forma muy sencilla, muy modesta de solidaridad con la revolución bolivariana. Es poco lo que hacemos, pero hacemos alguito, ¿no? Y estamos prestos a profundizar la solidaridad. Pero lo que se ve es de que hay una preocupación real por la probabilidad, porque no olvidemos que Pompeo desde Roraima hace días amenazó directamente, ¿no? La amenaza fue directa, ya no fue una simple verborragia, ¿no? Entonces la pregunta es si en este proceso en que también se plantean las elecciones en Estados Unidos y conociendo lo que es la política imperialista de Trump, no solo con respecto a Venezuela, acaba de difamar y de agredir nuevamente a Alemania con el Nord Stream 2, problemas de aquí, problemas con China que alza el tono. Evalúa el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo, lógicamente, también con su mando militar, la posibilidad efectiva de una invasión unilateral a través de la Cuarta Flota o de cualquier otro medio por parte de Estados Unidos. En esas elecciones, Trump se está jugando cualquier cosa y puede hacer cualquier cosa. Esa es la inquietud en medio de una especie de interrogante, compañero Adam. Sí, bueno, es lo mismo que decía antes, pues digamos que eso dentro de los análisis que nosotros hacemos sería el escenario menos deseado, pero no lo subestimamos. Y como ya lo dije, en ese sentido, creo que en este momento prácticamente no hay nada más que decir, sino que nosotros estamos preparados para cualquier intento de invasión de nuestro territorio. Un escenario que nadie desea por las consecuencias que eso traería, por supuesto. Una guerra en nuestro continente, nadie la desea. Si a ellos se les ocurre invadir directamente, sea utilizando al ejército colombiano y las bases que tienen allí establecidas, sea que lancen la Cuarta Flota y vengan a rodear el país y entonces invadirnos por mar, por tierra, por aire, etc. Sea como sea, nosotros estamos preparados para contrarrestarlo. Y además sabemos que contamos con el apoyo de gobiernos, de pueblos, con un buen poderío político, militar a nivel mundial, como Rusia y China. Y los menciono así directamente porque ellos lo han manifestado abiertamente, que no van a permitir una intervención directa de Estados Unidos
en Venezuela. Entonces, allí está. Esa es la respuesta que se puede dar en este momento. O sea, por supuesto que todo eso genera una gran preocupación. Genera una preocupación. Y repito, es un escenario que nadie desea. Pero tampoco nos intimidan con eso, es bueno decirlo. Nosotros no nos asustamos por eso. Y nos ocupamos más que nos preocupamos. Nos ocupamos para seguir organizando nuestras fuerzas de resistencia. Bueno, fíjense que dentro de lo que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos un quinto componente que comenzó a organizar el comandante Chávez, por supuesto, con el pueblo, con la misma Fuerza Armada existente para el momento, con el partido, con los partidos de la alianza, el pueblo organizado y consciente, y es una línea de trabajo que ha continuado con mucha fuerza el presidente Maduro, que es la milicia bolivariana, parte de ese pueblo organizado y consciente, que no está uniformado tradicionalmente, pero que se ha sumado a la milicia bolivariana, que es entonces un contingente de venezolanos y venezolanas que se han venido preparando durante todos estos años con prácticas reales en el terreno, además del trabajo comunal, del trabajo político, social en sus respectivas comunidades, haciendo prácticas militares en sus respectivos terrenos. Y tenemos organizados, compañeros, compañeras, hasta hoy día, 4.156.000 milicianos y milicianas. A 11 años de haberse creado de manera formal la milicia bolivariana. Esa milicia, como les decía, es un quinto componente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y todos los componentes de esa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ejército, la Marina, la Aviación, la Guardia Nacional y este quinto elemento, la milicia bolivariana, con más de 4 millones de venezolanos y venezolanas bien entrenados y entrenadas para defenderse en el terreno que sea necesario, bueno, con ese gran contingente estamos preparados para lo que haga falta. Ojalá que no se les ocurra, porque les decía y lo repito, sería una guerra que nadie desea y que por supuesto nadie sabe cómo terminará exactamente o cuándo terminará. Pero lo que sí nosotros tenemos seguro es que no nos van a dominar y que muchos compañeros y compañeras de nuestra América irán a nuestro territorio a luchar junto con nosotros. Y gobiernos y pueblos de otras partes del mundo se sumarían a la defensa de la libertad y la soberanía de Venezuela. Y eso sería, por supuesto, entonces una guerra terrible. Ojalá que no se les ocurra. Nadie desea eso. Y ojalá que no se les ocurra. Y es cierto, nosotros somos pueblos de paz, de construcción, de solidaridad y no de destrucción y de guerra, ¿no? Hay una pregunta desde Argentina. ¿Cuál es la participación de observadores internacionales para el 6 de diciembre, teniendo en cuenta que la UE se negó, de que incluso toma posición bastante agresiva? ¿Qué tipo de observadores? La ONU, el Consejo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, para por lo menos intentar contrarrestar esa campaña internacional de desconocimiento y de deslegitimación de esas elecciones, compañero Adán Chávez. Fíjense, el Consejo Nacional Electoral del país, uno de los 5 poderes además que tenemos en Venezuela, importante recordarlo. Antes de la revolución existían los 3 poderes tradicionales, ¿verdad? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nosotros, con nuestro pueblo, participando mayoritariamente, jornadas de todo tipo de debates, logramos incluir en la Constitución 2 nuevos poderes que aprobó
el pueblo por inmensa mayoría, como ya decía también, que son el poder electoral y el poder moral. Eso es totalmente bolivariano. Eso es uno de los elementos más importantes que rescató Chávez de la doctrina del padre libertador Simón Bolívar. Uno de esos poderes, entonces, el poder electoral. El Consejo Nacional Electoral, cumpliendo sobre todo solicitud y parte de lo que se ha trabajado en la mesa de diálogo del gobierno con la oposición, ha enviado solicitud de la oposición de asegurar la participación de los observadores internacionales, ha enviado las invitaciones como se acostumbra y como está contemplado en las normas, a diferentes organizaciones mundiales. Expertos hay organizaciones, ustedes saben, algunas de estas llamadas ONG, que están organizadas con expertos en procesos electorales, expertos en elecciones. Se han invitado de diverso tenor, de diversos colores. Algunos que pudiesen manifestarse como solidarios con la revolución bolivariana, pero otros que son totalmente contrarios a un proceso revolucionario. Y se le ha cruzado o se le ha pasado la invitación como a la ONU, a la Unión Europea, al Grupo de Lima incluso, que todos sabemos que son gobiernos enemigos de la revolución los que conforman ese Grupo de Lima. Y bueno, y allá están abiertas las puertas para que asistan como observadores, cumpliendo las normas establecidas por el Consejo Nacional Electoral, todos los que están siendo invitados. Ahora, aquellos que no quieran participar, como lo ha manifestado la Unión Europea, aunque realmente no se han negado totalmente, por ahí han dejado todavía una ventanita abierta, ¿no? Debe ser todavía esperando qué nuevas instrucciones les da el gobierno norteamericano. Ojalá la Unión Europea y los gobiernos europeos le perdieran el miedo al gobierno norteamericano. Yo les digo, yo particularmente no entiendo por qué naciones de ese continente europeo, con un buen desarrollo científico, tecnológico, con sistemas de gobierno, bueno, que todos respetamos, algunos todavía con sus monarquías, donde tienen, y fíjense, algunos se atreven a acusarnos de dictadores, que no hay garantías para hacer elecciones, y ellos son súbditos de un rey o de una reina. Entonces, bueno, nosotros lo que pedimos en todo caso es que nos respeten, así como nosotros los respetamos a ellos. Pero también a veces no se entiende por qué gobiernos y pueblos, bueno, que tienen sus propios desarrollos, tienen sus sistemas políticos que funcionan y pueden tener su independencia dentro de lo que ellos consideran y manejan. Y todos esos países entonces reunidos en la Unión Europea, esos gobiernos reunidos en la Unión Europea, ¿por qué le tienen tanto temor al gobierno de los Estados Unidos? Porque lo que hacen es seguirle las pautas al gobierno de los Estados Unidos, obedecer al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, allá ellos, yo no lo entiendo, pero bueno, el tiempo dirá. Ojalá esa correlación de fuerzas cambie en algún momento para beneficio de la humanidad. Sabemos que si eso llega a cambiar, que debe cambiar en algún momento, es para beneficio de la humanidad. Como nos sigue diciendo Chávez por todas partes, para salvar la especie humana, que cada día que pasa con los embates de este imperialismo y los intentos hegemónicos de este imperio, cada día que pasa la especie humana corre mayor peligro de extinción, ¿verdad? Ahora, en ese panorama, bueno, nosotros decía, en este caso el Consejo Nacional Electoral envió todas las convocatorias necesarias y el gobierno dispuesto con las puertas abiertas para que lleguen como observadores todo el que quiera ir. Ahora, los que no quieran ir, allá ellos.
La Unión Europea tiene una ventanita abierta todavía por allí, no se ha negado totalmente, hasta donde tengo entendido, porque es parte de ese plan de los Estados Unidos al que se suma la Unión Europea, que ellos quisieran dentro de... Ustedes saben que ellos están jugando con varias cosas. Una de ellas, lo mencionaba Hugo, sembrar la matriz de opinión de la violación de los derechos humanos, ¿verdad? Para ver cómo juegan con esa matriz. Pero dentro de ese plan que incluye el saboteo a las elecciones, bueno, la Unión Europea pidiendo que se pospongan las elecciones para el año que viene porque ellos no tienen tiempo para organizar una misión de veedores, de observadores para el 6 de diciembre. Eso es una burda patraña en la que nosotros no vamos a caer. Las elecciones en Venezuela son el 6 de diciembre. Entonces, si ellos no quieren ir porque no tienen tiempo, se justifiquen como se justifiquen, allá ellos. A nosotros realmente no nos interesa el aval de esa comunidad europea, de esa comunidad internacional de capitalistas, de feudalistas, incluso algunos todavía con esas mentalidades monárquicas. A nosotros no nos interesa el reconocimiento de esa gente. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer dentro de nuestra Constitución y nuestras leyes y seguimos pidiendo mucho respeto. Y el que se meta con nosotros, tenemos cómo responderle. Hay otro dicho muy claro en Venezuela que dice, no, si no estás seguro de lo que te pueda suceder, no alborotes el avispero. No alboroten el avispero porque no saben lo que les puede suceder. Así que bueno, nuestro reconocimiento, el reconocimiento de las elecciones, de un proceso como este, es el reconocimiento de nuestro pueblo, mayoritariamente participando sobre la base de la Constitución. Y además sabemos que la gran mayoría de la comunidad mundial nos reconoce, nos respeta y va a reconocer los resultados de las elecciones del 6 de diciembre. Que diga Trump que no nos reconoce, no sabe a cosa amarga. Que diga el presidente Duque que no nos reconoce, no nos importa. Que diga Piñera que no debería haber elecciones en Venezuela, sino nombrar un gobierno de transición, como decía Hugo, no sabe amargo lo que haga falta. Fíjense que es bueno recordar que me está pasando aquí uno de los apuntadores que tengo, que tiene que ver con el juego que le hacen a estos países, estos gobiernos, son los gobiernos de estos países europeos al imperio norteamericano, que nos robaron el oro que teníamos depositado en el Banco de Inglaterra. 930 millones de euros robados. Y eso lo hacen porque el gobierno norteamericano se los pide. Y de esos 930 millones de euros se suman a lo que perdimos porque nos robó el gobierno norteamericano la refinería de petróleo Citgo, porque nos robó el gobierno colombiano una planta petroquímica en su territorio. Todo eso sumado da la bicoca de más de 114.000, casi 120.000 millones de dólares en pérdidas para el gobierno y para el pueblo venezolano. Pero bueno, es eso, pues son esos gobiernos europeos que le siguen el juego a los Estados Unidos, que es como que le tienen miedo a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Será que piensan que efectivamente si no les hacen caso, si no hacen lo que les piden, lo que les pide este gobierno norteamericano, entonces los van a invadir? Bueno, allá ellos con su criterio. Nosotros entonces, lo más importante, el reconocimiento de la gran mayoría de nuestro pueblo. Y sabemos, repito, que tenemos el reconocimiento de la gran mayoría de la comunidad mundial. Porque la comunidad mundial no es la Unión Europea, no es el gobierno norteamericano. Es una gran cantidad, como sabemos, de pueblos y de gobiernos que efectivamente marchan
sin decir que son chavistas o que son fieles militantes de la causa venezolana, son en su mayoría pueblos y gobiernos que marchan por la senda democrática, la verdadera democracia, que debemos continuar propiciando, propagando por todas partes. Desde ya muchísimas gracias, compañero Adán. Y simplemente quisiera cerrar, después le paso la palabra a Andrés, diciendo esto: una enorme luz recorre todo el hemisferio americano. La luz de la emancipación, de la lucha, de la liberación, la luz de Hugo Chávez. ¡Viva la patria grande! Gracias, compañero Adán. Andrés, para despedir, y después, y Andrés te va a pasar a vos. Un fuerte abrazo latinoamericano. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias, Hugo. Bueno, agradecer a las compañeras y compañeros que se pusieron al hombro esta jornada de hoy. Felicitaciones nuevamente a la Biblioteca Popular Hugo Chávez Frías de Paraguay, a Fátima y a todo su equipo, al compañero Adán Chávez por participar de esta jornada que para nosotros es fundamental y vital, escuchar la voz y de la palabra de parte del gobierno popular y legítimo de Venezuela. Agradecer a la compañera Estela Lugo, la embajadora representante, la legítima embajadora representante de Venezuela en nuestro país. Del mismo modo al compañero Néstor, un gran amigo, el compañero de la embajada, todo su equipo. Y decir también y aprovechar frente a las próximas elecciones que va a llevar adelante el pueblo de Bolívar y Chávez, que el pueblo argentino, que el Frente de Todos, apoya al compañero Maduro. Nosotros reconocemos el gobierno de Nicolás Maduro como el legítimo presidente y conductor hoy del proceso bolivariano en Venezuela, que nosotros vamos a acompañar a las elecciones, vamos a reconocer a las elecciones legítimas y transparentes como lo fue siempre en Venezuela, y que para nosotros como parte del Frente de Todos, como la corriente peronista decamisado, como todos los compañeros de las organizaciones hermanas que están participando en este momento, el campo sindical, la CTA, la CGT, el Movimiento Evita, el Frente Grande, el Partido Socialista, todos los compañeros que están en este momento en el Zoom y en Facebook viendo y participando de esta actividad. Un fuerte abrazo desde aquí de la distancia para el hermano pueblo venezolano, y que hay que continuar en la lucha y seguir militando por la patria que soñamos. Bueno, Adán, una vez más, agradecerte que estés aquí hoy con nosotros. Para nosotros es demasiado importante. Te esperamos siempre. Aquí el pueblo defiende el proceso democrático de Venezuela. Tenemos un movimiento de solidaridad que habíamos creado en el 2012 cuando el golpe al compañero Fernando Lugo, y desde ahí tenemos la vigencia de ese movimiento de solidaridad y llegamos hasta esto que es haber gestado la Biblioteca Popular, la red de Bibliotecas Populares Chávez Frías acá en Paraguay. Te abrazo, Adán, te agradezco muchísimo tu predisposición para estar acá junto a nosotros. Todos estamos siempre muy atentos y expectantes a lo que pasa en Venezuela. Así que hasta la victoria siempre. Chávez vive y la lucha sigue. Así es, compañeros, compañeras, gracias, Fátima. Nuestro reconocimiento, como dije al comienzo, del trabajo que están realizando desde allí, desde la Biblioteca Hugo Chávez, fortaleciendo conciencias y fortaleciendo organización popular. Hugo, Andrés, a todos y todas, mi abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Saludo especial para Estela, nuestra embajadora querida allá en Argentina. Pronto estaremos por allá. Yo me imagino que finalizando el primer trimestre del próximo año ya vamos a poder viajar, ya afinaremos los detalles para cumplir la agenda que teníamos prevista y que tenemos prevista
para Paraguay, Uruguay y Argentina. Venceremos.